Hola querida amiga, qué bendición poder encontrarnos una vez más en torno a Él, al que todo lo puede y al que todo lo hace. Estamos felices de compartir contigo la palabra de Dios en esta época hermosa de Jesús resucitado. Y hoy queremos hablar de camino de Emaús. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén a unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos esos sucesos. Mientras iban hablando, se hacían preguntas y Jesús en persona se acercó, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerle. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Y ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofas, les respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un momento hermoso. Dice la palabra de Dios que se encontraban precisamente 2 de los discípulos. Me gusta pensar en la palabra discípulo porque discípulo también somos tú y soy yo. Personas que hemos conocido al Señor, que hemos caminado con Él, que hemos visto sus milagros, que tenemos una relación estrecha, que escuchamos la palabra, que tratamos de ponerla en práctica. Ese es el discípulo, un seguidor de Jesús. Y a estos seguidores de Jesús, en el momento en que Jesús muere y ellos se sienten desconsolados, tristes, frustrados, decepcionados, como muchos de nosotros nos puede pasar en un momento de nuestras vidas, posiblemente ante algo que esperabas que pudiera suscitar y no se da, inmediatamente viene el desánimo, viene el conflicto, viene el momento en que uno se pregunta: ¿y será que debo de continuar o qué puedo hacer? Y estos discípulos dice que 2 de ellos dijeron: no, ya no vale la pena que podamos continuar acá en Jerusalén. Vámonos y regresemos entonces a Emaús. Y también es otra característica que nos puede pasar a nosotros en nuestro caminar. Cuando las cosas no van bien, tendemos a alejarnos. Jerusalén significaba la comunidad, significaba ese pueblo que caminaba ferviente en la fe, que estaban pasando situaciones y que cuando pasan situaciones difíciles, escúchalo bien, el primer impulso que vas a tener es dejar de participar en tu comunidad, dejar de asistir a la Eucaristía, ya no te acercas a la parroquia. Son síntomas que en un momento dado nos pueden llegar a pasar. Por eso es importante estar alertas cuando esta situación se presenta en nuestras vidas, porque lo que nosotros vamos a hacer es regresar a nuestra vida antigua, volver. Y tantas personas que nos hemos encontrado en el camino que en un momento dado nos dicen: mire, es que sí, ¿verdad? Yo dije, ¿ya para qué? Entonces regresan a su vida. Eso significa el camino de Emaús. Regresar a mi vida anterior con tristeza, con desesperanza, sin ánimo, sin deseos de poder continuar. Y es que la tristeza tiene ese efecto en nuestras vidas. No nos permite avanzar, sino siempre nos va a dejar que retrocedamos, y eso es lo que no podemos permitir. Pero hay una noticia extraordinaria para ti y para mí en este momento. Y la noticia hermosa es que cuando esto pase en nuestras vidas, porque el Padre de amor nos conoce, porque Jesús ha caminado con nosotros, porque Él sabe de nosotros, dice la palabra de Dios que iban de regreso, ¿sí? Y mientras iban hablando se hacían preguntas. Me gusta ver que cuando uno está en medio de un momento de dolor y de tristeza, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí así. Y siempre estamos hablando de lo mismo. Vamos de camino y seguimos hablando del dolor. Seguimos con este sentimiento que se repite una y otra vez. Y esa tristeza se va arraigando. No hablamos de buenas noticias, no hablamos de cosas de esperanza, sino estamos repitiendo una y otra vez. Y el estar repitiéndolo como estos discípulos, prácticamente uno para más triste de cómo inició el caminar. Uno regresa, ¿verdad? Y cuando uno regresa, escúchalo bien, va a sentirse más
más triste que si se hubiera quedado, que si hubiera continuado el camino. Por lo tanto, estas son dos de las situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el caminar de nuestras vidas. El camino de Emaús representa nuestro caminar, nuestro diario vivir, pero la buena noticia que quería darte se encuentra precisamente en el versículo 15 y dice la palabra de Dios, siempre Evangelio según San Lucas capítulo 24. Y el versículo 15 dice, mientras iban hablando y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. La buena noticia que tú tienes que saber es que en esos momentos de tristeza, de dolor, en esos momentos donde las cosas no salen como tú pensabas, cuando vas hablando de lo mismo, tienes que tener la certeza que Jesús te conoce. Él es tu buen pastor. Él siempre va a estar contigo. Él dejará las 99 por ir a buscarte. Y dice que Jesús se presenta en persona y se acerca con ellos. Esta es la noticia extraordinaria. En los momentos más duros recuerda, Jesús va a acercarse, Jesús está llegando y creo que si en este momento tú examinas tu vida y empiezas a observar, vas a notar que sí, en el momento difícil Jesús siempre se acerca. Conozco el testimonio de una mamá que su hija empezó con problemas estomacales, tenía extensión abdominal y empezaron todos los estudios que después que había que hacerle y efectivamente lo que el diagnóstico médico fue que tenía un tumor, que el tumor era cancerígeno y lo tenía en el intestino. Ante esta situación, ella se entristece, una mujer de fe, una mujer que juntamente con su familia asistía a la iglesia, era de oración, tenía su grupo, en fin, una discípula del Señor. Y cuando empieza a pasar todo esto, dice que ella se aleja, deja de orar, ya no quiere ir a la comunidad, pero el esposo continúa y seguía orando. Y en ese caminar, el tiempo pasa, la hija es sanada milagrosamente y Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Cuando ella pasa a su comunidad, en su parroquia, a dar el testimonio, dice, ahora puedo verlo. Él llegó conmigo y se presentó de muchas maneras para ayudarme. Y fíjese que es extraordinario. Jesús siempre se presentará en tu vida en los momentos difíciles. Va a acercarse y va a estar ahí para ayudarte. Posiblemente el dolor y la tristeza no nos permitan ver como a los discípulos de Emaús, sino que estaremos cegados. Pero una cosa es certera, y esa certeza es que Él se acerca y camina contigo. Esa es la bendición de un Cristo vivo. Eso es lo que hoy queremos compartir contigo, que en ese caminar de nuestras vidas, en los momentos duros y en los momentos difíciles, puedas recordar que Jesús quiere caminar contigo. Y la historia continúa y dice que en ese momento Jesús les habla. Y fíjese que qué lindo es poder tener nosotros esa capacidad de escuchar. Y cuando Jesús les habla, dice que ellos se detuvieron. Y ellos se detuvieron entristecidos y empiezan a conversar con Jesús. Y ese es otro síntoma hermoso, yo diría un tercer paso en el caminar de nuestras vidas. Detente. Cuando te encuentres triste, detente. Y cuando te detengas, empieza a escuchar. Empieza a hablar con Dios, empieza a conversar con Él, empieza a decirle todo lo que Él tiene para ti. Eso es lo extraordinario de este caminar. En medio de la tristeza hay que detenerse y empezar a escuchar. Y cuando te detengas, escucharás la voz del Señor que va a decirte con toda certeza qué es lo que te está pasando, como le dijo a los discípulos. Y ellos empezaron a decirle qué era lo que les estaba pasando. Y en ese caminar tan hermoso, de cuando ellos le están diciendo qué es lo que les está pasando, le abren su corazón, le exteriorizan. Y entonces Jesús se detiene, empieza a explicar, venda sus heridas, les explica, les habla. Y entonces sucede algo hermoso. Cuando ellos ya están conversando, dice la palabra de Dios que llegaron a su destino, llegaron a Emaús. Y entonces dice, cuando ellos llegaron, entonces Jesús les dice,
y les explica las escrituras. Al llegar, estoy en el versículo 28 y dice la palabra, al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo un ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y anochece. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Que en un momento dado nosotros podamos descubrir y decir, Señor, en este instante de mi vida, lo que te pido es que te quedes conmigo. Quédate. En el momento de dolor, quédate. Yo pienso que Jesús siempre va a salir a tu encuentro. Yo pienso que Jesús siempre va a estar allí en tu momento de dolor y de tristeza. Yo sé que Él va a acompañarte. Pero llega el momento en el que tú decides si se queda o se va. Y aquí es donde entra la libertad. Todos sabemos del poder de Dios. Todos sabemos lo fácil que será caminar en nuestras vidas y enfrentar los momentos de dolor y de tristeza, de desánimo, de frustración, de fracaso, de todo lo que se pueda. Pero ahí es donde tendríamos que decidir nosotros con todo nuestro ser y decirle, Señor, quédate. Y cuando nosotros le decimos, quédate, sucede el segundo milagro. Él se presenta en nuestras vidas y cuando se presenta en nuestras vidas, se sienta contigo, come a tu mesa. Te da del alimento y vas a reconocerlo al partir el pan. En el caminar de nuestras vidas, este versículo, del versículo 30 dice, cuando estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos momentos de nuestras vidas tenemos un regalo adicional, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. En todo el proceso uno va a notar su compañía, uno va a escuchar su palabra, uno va a poder hablar con Él, pero cuando recurres precisamente a la Eucaristía, entonces tus ojos verán y vas a reconocerlo y vas a verlo. Y cuando tus ojos se abran, vas a poder descubrir y decir como los discípulos, con razón nos ardía el corazón. Pasos interesantes entonces que debemos de aplicar en nuestras vidas. No tienes por qué caminar sola, porque Jesús irá a buscarte y caminará contigo. No tienes por qué quedarte callada, puedes contarle a Él cada una de tus necesidades. Él va a explicarte y va a escucharte, pero cuando decides quedarte y le dices al Señor, quédate, te necesito en este momento de mi vida, se produce el milagro más grande. Tus ojos van a poder ver y verás las cosas con esperanza y podrás salir adelante y continuar en este hermoso trayecto que Dios te ha encomendado. Y por último, te convertirás en una vocera de Dios porque te habrás encontrado con un Cristo vivo, irás a compartirlo y regresarás a tu comunidad para fortalecerte y seguir caminando. Le pedimos entonces al Señor que también nosotros en el camino de nuestra vida podamos tener este hermoso encuentro con Él y caminar siempre a su lado y descubrir que mientras seamos sus discípulos, Él irá a buscarnos, porque su amor y su misericordia es grande. ¿Qué te parece si oramos en este instante y le decimos al Señor, Padre de amor y de bondad, queremos agradecerte por tus bondades, por tu amor infinito? Y queremos agradecerte por tu Hijo amado Jesucristo que se entregó su vida, murió por nuestros pecados y resucitó y hoy se encuentra vivo. Jesús, en el instante más doloroso de nuestra vida, cuando nos embargue la tristeza, cuando perdamos la fe, queremos pedirte que podamos reconocerte. Hoy nuestra oración es, abre mis ojos, oh Cristo. Queremos verte en el caminar de nuestra vida, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza. Queremos verte. Haz que a través de tu palabra ardan nuestros corazones, que podamos conversar contigo, que al final del trayecto podamos reconocerte y poder decir, tú estuviste allí con nosotros. Que hoy queremos frecuentar con mayor insistencia, con perseverancia, la Eucaristía, que sea el alimento y el sustento en este caminar y que juntas podamos ser testigas de que tú estás vivo y que siempre cambias nuestra tristeza
en alegría. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto, un privilegio compartir, y en el camino de nuestras vidas Jesús siempre caminará a nuestro lado. Que Dios te bendiga.